Biodiversidad y ecosistemas. Science Video for Sixth Grade. Faro, 2021. Teacher Gustavo Cerda Sáenz. ¿Qué es la biodiversidad? La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de formas de vida en el planeta, que incluye todos los ecosistemas terrestres, marinos y los complejos ecológicos de los que forman parte, más allá de la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y los ecosistemas. La biodiversidad no es estática, es dinámica, es un sistema en evolución constante, tanto en cada especie, así como en cada organismo individual. ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es el conjunto de organismos vivos que se relacionan entre sí en función del medio físico en el que se desarrollan. A ese conjunto de organismos vivos se le llama biocenosis y al medio físico en que se desarrollan se le llama biotopo. Cada ecosistema tiene características diferentes que condicionan el tipo de vida que se desarrolla en cada entorno. Existen dos grandes tipos de ecosistemas, los acuáticos y los terrestres. Los sistemas acuáticos se pueden dividir en marino de agua dulce y los sistemas acuáticos se reconocen por la presencia de agua. Los ecosistemas marinos son aquellos en los que hay presencia de agua salada, por ejemplo, los océanos y los mares. En función de la luz solar que reciben, pueden ser fóticos o afóticos. En el primer caso, la luz solar existente permite la realización del proceso de fotosíntesis. Algunos ejemplos pueden ser una playa, una desembocadura o un arrecife de coral. En el segundo caso, los ecosistemas afóticos, la luz solar no es suficiente para realizar la fotosíntesis y están aproximadamente a partir de los 200 metros de profundidad, como por ejemplo en una fosa oceánica. La ciencia que estudia los sistemas marinos se llama oceanografía. Los ecosistemas de agua dulce son aquellos en los que hay presencia de agua dulce, por ejemplo los ríos y los lagos. Se pueden distinguir varios subtipos, como los lénticos, en los que el agua se encuentra estancada, por ejemplo una charca o un lago. Los lóticos, donde el agua se desplaza, como en un río o un arroyo, y otros entornos que incluyen agua dulce como zonas con aguas subterráneas y manantiales. La ciencia que estudia los ecosistemas de agua dulce se llama limnología. Ecosistemas terrestres. Un ecosistema terrestre es un sistema natural que se desarrolla fundamentalmente en el suelo o subsuelo. Algunos ejemplos de ecosistema terrestre son el bosque, en el que se incluyen distintos tipos de bosques y selvas. El matorral, como el páramo o el arbustal. El herbazal, como la sabana, la pradera y la estepa. Y otros,
como la tundra y el desierto. Ecosistemas fragmentados. Los ecosistemas fragmentados son aquellos que, debido a cambios producidos en un hábitat, ya sea como consecuencia de procesos geológicos o ya sea por actividades humanas, tales como la agricultura, la industria, la urbanización, etc., que alteran el medio ambiente, presenta discontinuidades que afectan las condiciones de vida de las especies que lo habitan. Cuando la fragmentación ocurre por causas naturales, como los procesos geológicos, esto da lugar a un fenómeno conocido como la especiación, que es la diferenciación entre especies próximas, mientras que cuando la fragmentación es consecuencia de actividades humanas que alteran el equilibrio ecológico, puede desembocar en procesos de extinción de las especies. Definición de ecología. La ecología es una rama de la biología en la que se estudian y analizan las interacciones entre los seres vivos con el hábitat donde se encuentran, es decir, las relaciones que existen entre los factores bióticos, las relaciones entre los seres vivos y los seres abióticos, las condiciones ambientales. La palabra ecología viene del griego Ocology, compuesta de la unión de los vocablos griegos oikos, que significa casa, hogar o vivienda, y logos, que significa estudio o tratado. En este sentido, ecología significa el estudio del hogar. Para ser más específicos, sería el estudio del hogar de los seres vivos. Fue el alemán Ernst Haeckel quien creó el término ecología en el año 1869, con el fin de designar un nombre a la ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivos y el medio ambiente. El objeto de estudio de la ecología está en determinar cómo los factores abióticos, tales como la humedad, la temperatura, entre otros, interactúan con los factores bióticos. Es una relación entre la gran diversidad de los seres vivos que se encuentran en un mismo hábitat. El concepto de ecología humana se refiere al estudio científico de las relaciones entre los seres humanos y el medio ambiente, incluyendo las condiciones naturales, las interacciones y los aspectos económicos, psicológicos, sociales y culturales. Por tanto, la ecología se enfoca en estudiar los ecosistemas o poblaciones en general y consecuentemente se enfoca en estudiar la biodiversidad. Los seres bióticos son todos los seres vivos que coexisten dentro de un hábitat o dentro de un ecosistema y que se interrelacionan entre sí, se reproducen para mantener la especie. Los seres abióticos están conformados por la concentración de agua en las nubes, las aguas de los ríos y los mares, los suelos, las rocas y las precipitaciones lluviosas. En ecología y consecuentemente en la biodiversidad, se estudian las interacciones ecológicas como los procesos, la dinámica y las interacciones entre todos los seres vivos de una población
de una comunidad, de un ecosistema o de la biosfera. Las interacciones ecológicas se caracterizan por el beneficio de dos seres vivos, armónicas, o por el perjuicio de uno de ellos, inarmónicas, y puede ocurrir entre seres de la misma especie, intraespecíficas, o de diferentes especies, interespecíficas. En la foto podemos ver cómo una abeja se interrelaciona o interacciona con una flor para polinizar y para obtener alimento. Definición de especie. La palabra especie viene del latín species, que significa clase, tipo, categoría o aspecto característico. Por lo tanto, una especie es un conjunto de personas o de cosas que son semejantes o comparten las mismas características porque tienen uno o más atributos en común y permiten ser clasificados en una misma categoría. En biología y en taxonomía, la especie biológica es el conjunto o la población natural de individuos, por ejemplo, seres humanos, animales, plantas, minerales, que tienen características semejantes o en común y son capaces de reproducirse entre sí, creando descendencia fértil, por tanto, proceden de antecesores comunes. La especie es una categoría básica de la clasificación de los seres vivos. Forma parte del género o del subgénero y contiene variedades o razas. Se escribe con dos palabras. La primera es el nombre del género al que pertenece la especie y la segunda es el nombre específico. Por ejemplo, Homo sapiens o Mantis religiosa. Las llamadas especies endémicas que vamos a ver a continuación son aquellas que solo sobreviven en una determinada ubicación geográfica y fuera de esta ubicación no se encuentra en otra parte. Especies endémicas. Una especie endémica son seres vivos que incluyen tanto la flora como la fauna, cuya distribución se restringe a una determinada zona geográfica, ya sea una provincia, región, país o continente. Las especies endémicas surgen debido a la aparición de barreras naturales. En Costa Rica, por ejemplo, tenemos los monos titís, que son autóctonos de Costa Rica y no se encuentran en otras zonas geográficas ni en otros ecosistemas. Definición de individuo. Un individuo es cada planta, animal, hongo, etcétera, que habita la tierra. Podemos considerar ese término como equivalente a ser vivo u organismo individualmente. Definición de población. La población se define como el conjunto de individuos de una misma especie que ocupa un hábitat determinado en un momento específico y entre los cuales existe un intercambio de información genética. Definición de comunidad. La comunidad se define como una asociación de distintas poblaciones
en un área dada y entre las cuales se establecen relaciones interespecíficas por el espacio, la comida y otros recursos. Definición de hábitat. La palabra hábitat hace referencia al medio físico en el que un animal se desenvuelve biológicamente y en el que es posible identificar otras muchas especies, ya que la vida nunca ocurre de manera aislada. Definición de nicho ecológico. Cuando hablamos de nicho ecológico, partimos de comprender a la especie en cuestión dentro de las dinámicas ecológicas en las que habita y se desarrolla, es decir, inserta en un ecosistema dentro del cual juega un rol determinado. En el nicho ecológico, generalmente podemos percibir claramente la definición de cadena alimenticia, en el cual algunos seres vivos se convierten en alimento para otros, cumpliendo esa función en una forma natural. Science Project for Friday, May 16th. Please download and print the document in Archivos Adjuntos in the virtual classroom to know about the details. This project is individual and in English. Enjoy learning about biodiversity. Thank you.